Luis Olea, ingeniero agrónomo, miembro del Nodo Agroecológico, productor y facilitador. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Placer Hola, recibirte. Luis, ¿cómo estás? El placer es mío que me hayan invitado. Bueno, sí, un poco. Mucho gusto estar acá. Un poco era invitarte para tener en presente acá un productor agroecológico que nos cuente un poquito lo que es. Pero bueno, Marinés, ¿qué vos tenías algo para comentarnos, para contarnos antes? Sí, bueno, me interesa la opinión de ustedes en algunas cuestiones que voy a comentar, algunos datos y algunas frases que me llamaron mucho la atención y me sensibilizaron. Por ejemplo, un economista que decía con respecto a los seguros, ¿no? Los seguros de las personas. Dice, ahora hablan de cuidar la naturaleza, cuidarnos de la naturaleza, ¿no? Como ahora tenemos que cuidarnos donde vivimos, y esa es una variable que se considera en el momento de darte un seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo eso nos lleva a cuidar la naturaleza en el lugar en que nosotros vivimos para poder asegurar nuestra vida como personas? No sé si se Por entendió. Dios. ¿Podés volverlo a repetir, por favor? Estaba por decir lo mismo. Sí. Cambio climático. Claro, Cambio que, claro, que hoy vamos. O sea, por ejemplo, hoy las condiciones que vos son... vas a pedir un seguro. Sí. Sí, vas a pedir un seguro de vida, y una de las variables que consideran es dónde vivís. Ay, Dios. Entonces, eso nos obliga, ¿sí?, a cuidarnos, a cuidar la naturaleza de nuestro entorno, porque eso refleja directamente La cómo... salud. Exactamente. Esa frase... A ver. Bien. Ahora sí. Sí, qué complicado. O sea, donde uno vive está condicionado por donde Sí. uno está. Cómo nos alimentamos, cómo vivimos, si somos lo que estábamos hablando, si vivimos estresados, esto de ir al centro a hacer los trámites, Sí, o si comemos vivimos en mal, espacio abierto, si vivimos Cerca de tenemos- las fábricas. claro, Exactamente, les digo que desocupado. me llamó mucho la atención, pero bueno, realmente uno se pone a pensar y mirá vos. cómo está vinculado a la salud de las personas. ¿Dónde se lo está planteando esto aquí en nuestro país? Sí, totalmente. Bueno, vamos a buscar teléfono de ese, vamos a tener la voz de esa gente, quiero que me Buenísimo. explique, y lo vamos a traer a la provincia de Tucumán Para que nos cuente. para que, no sé si para que se enriquezca o para que se funda. No sé, creo ¿Qué que si viene a decimos? Tucumán y están en Buenos Aires van a subir mucho los seguros en Tucumán, entonces no sé si sería una buena idea. Otra frase que le quería comentar. Me gusta, Mariana, me gusta ¿Sí? esto que traes. Que me llamó mucho la atención, dice, en este país la tierra, el mayor porcentaje de la tierra está en manos de las personas que no quieren ensuciarse las uñas. Bien. Fuerte frase. Bueno, eso hace alusión claramente a los terratenientes que arriendan sus campos a un tercero, como conexión directa por la propiedad de la tierra para la explotación de la misma. Sí, eso sucede mucho, más que nada en La Pampa, también en Argentina, que son campos impresionantes en cuanto al rendimiento, y lo arriendan, ¿no? A otros que tienen las ganas y la necesidad de trabajarla, y son los que realmente se ensucian la mano, como dice. Las uñas. Las uñas, bien. Bueno, yo no sé a ustedes, pero cuando escucho la palabra terrateniente, no sé por qué, primero masculino, botas de cuero, camioneta tal vez, o a lo mejor no, un auto de alta gama allá, por allá, qué sé yo, pero como esa idea, ¿no? Y muchas de las grandes extensiones de monocultivo son pool, son varios, y que sí, puede ser que sean contadores, abogadas, que viven en otro lado, inclusive en otro país, y que es lo que nosotros llamamos agronegocio. Entonces, esa idea del terrateniente son como pool de terratenientes. Claro. No es esa figura y que la oligarca. Y dentro de todo eso, lamentablemente, y no sé si debería decirlo, pero lo voy a decir, por ejemplo, algún gobernador, exgobernador de Tucumán, podría ser, algún gobernador, exgobernador de Salta, podría ser, y eso nos lleva a ley de bosque, bla, 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 bla. Entonces, cuando decimos terrateniente, tenemos que estar pensando en que es más de uno.
Sí. Y está entre nosotros. Y está entre nosotros. ¿Es así? Así es. Algo interesante sobre eso es la ley de arriendo, que fue actualizada y compromete al arrendador a cumplir ciertos cánones en vista a preservar ese recurso que es la tierra, ¿no? Que es un recurso que en otros países, por ejemplo, no le pertenece a nadie, le pertenece al Estado, como en Francia. Entonces, esa nueva ley contempla ese cuidado. Porque como dice Silvia, el mayor productor de soja de acá del Cono Sur, que es Grobo Copatel, produce sin tierra, sin plata propia y sin trabajo propio. Así es. Y ahí están los Grobos. ¿no? Entonces, cuando hay una ley que la protege, hay que Claro, proteger. fundamental. Porque el que se ensucia las uñas, como sabe que ya vamos a hablar de recursos, es su recurso y la posibilidad de vivir esa familia o ese conjunto de personas y el futuro, entonces cuida. Esa es la diferencia de lo que estaba queriendo, bueno, lo que ha dicho Luis exactamente. Sí, ¿Y puedo hablar de los recursos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, no. Y es del amor a la tierra. Bueno, hablar de eso o es para hablar otro programa. Sí, no, Sigue son Marine. muchos. Marine. Marine va tirando ella ahí los tips. Bueno, tengo unos datos increíbles con respecto, pero ya vamos más a lo que es la agroecología, pero antes de eso, Silvana hizo un comentario con respecto a dónde comienza esto de los paquetes tecnológicos, de la revolución verde, cómo se vienen a utilizar todos estos agroquímicos que habían quedado de la guerra, ¿sí? Y bueno, nos proponen ese tipo de uso de esos químicos. Y también contar que tenemos el Congreso de Agroecología. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hemos presentado un trabajo entre todos como equipo y leyendo de agroecología leo esta frase: los pesticidas son menos tóxicos que aspirinas y dulce de leche. Obviamente, ¿de dónde venía eso? De quién los vendía, ¿no? Claro. Y me hizo recordar cuando estaba leyendo el relato de Luis con respecto a toda su historia como productor y como ingeniero agrónomo, y en un momento él hace referencia a cuando estaba fumigando con todos los agrotóxicos que encontró cuando recién comenzaba con su carrera, su experiencia, y dice que no sé qué desperfecto tuvo la mochila y terminó como bañado en agroquímicos, ¿no? Y ese fue para él como el clic que dijo, esto no está bueno, no puede ser la única forma de producir, sino que tiene que haber otra manera, y de esa manera se fue acercando a la agroecología. Te escuchamos, Luis, a ver. Así es. Bueno, cuando uno produce, y yo en ese momento, productor más, sin conocimiento, por ejemplo, de toxicología, que por ahí uno se hace algunas preguntas cuando está cursando zoología, bueno, que habla sobre control de plagas, etcétera, en la facultad. En ese momento muy productor, muy en mis inicios de la carrera, utilizaba y hacía las prácticas agrícolas que encontraba en el vecino o que me recomendaban. Y bueno, era un bagaje de aplicación de plaguicidas impresionante, y lo hacía yo. Entonces, cuando vos utilizas muchas mochiladas, te tentás en ponerle, o sea, no la vas a llenar a la mitad, la llenás al fondo que es tedioso. Sí. O sea, si uno tiene 20 mochiladas, a la mitad tiene que hacer 40 mochiladas, o sea, el doble de desgaste físico. Hoy no me vendría mal el desgaste físico, porque en esa época era otra situación. Y bueno, te cae casi siempre, te cae el producto. Y en esos derrames naturales, por el trabajo, el movimiento del terreno, el olor y la sensación era algo que ya me llamaba muchísimo la atención. Sí. Y me molestaba, me disgustaba. Hasta el día de hoy siento los olores a algunos agroquímicos y me molesta. Sí, claro. Comparto un dato. Sí. A nivel nacional, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y de Fertilizantes señaló que el consumo de pesticidas aumentó 858% en las primeras 2 décadas del modelo transgénico. La superficie cultivada solo el 50% y el rendimiento aumentó solo un 30%. Dice que, bueno, uno de los principales vendedores de las empresas que comercializan estos compuestos, dice que aplicaron 317 millones de litros de pesticidas en Argentina durante la campaña 2012-2013, 200 millones de glifosato.
con una facturación de $2.381.000, millones de dólares, perdón. Para el 2020 se había pasado de los 500 millones de litros. Para que tengamos idea un poco de lo que estamos hablando, y ¿no? se lo tiene considerado Argentina como uno de los países que más glifosato utiliza, ¿no? Dentro de la producción. Sí, uno de los que más utiliza, también está Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos. Pero con todo lo que eso significa, porque a nivel de la salud humana, que es como Luis un poco contaba, como ya desde el olor, desde todo, digamos, ya hay estadística y hay pueblos que se han levantado por cómo afectaba al entorno social todos estos agroquímicos. Así es. ¿No? Tenemos historia de eso. Y hay una cuestión, bueno, que decía Silvia también hace un ratito, que hablaba de esto de la agroecología y que se la piensa como pequeñas superficies. Sí, generalmente está asociada, no de una manera real, a solamente pequeñas explotaciones. Bueno, claro. en nuestro país sí hay grandes ejemplos de grandes superficies que tienen, bueno, todas producciones agroecológicas. Y les quería compartir porque, bueno, muchos productores dicen esto no es rentable, prefiero seguir trabajando de la forma convencional, la agroecología no me llega. Y me parecía muy interesante que compartirles algunos datos con respecto a los rendimientos. Esto es puntualmente de un lugar, de una finca que es un ícono de la agroecología en nuestro país, que es La Aurora. Hablan que, por ejemplo, un campo con agroquímicos había producido 5.423 kilos en general y La Aurora 5.119, solamente un 6% menos. Pero ¿qué pasaba ahora en el tema de las ganancias? Porque eran una producción agroecológica donde no estaban utilizando insumos químicos, entonces el margen bruto de ganancia de un campo con agroquímicos era $549 y esta con $762, o sea que era un 40% más en lo que era el margen bruto de ganancia. Los costos directos, La Aurora tenía un 65% menos y en los rendimientos necesarios que para cubrir los costos, La Aurora era aproximadamente un 50% menos. Y con respecto al retorno por dólar invertido, 350% más. Claro. Esto, bueno, son algunos datos interesantes para tener en cuenta cuando tenemos productores que todavía siguen con el miedo, sí, claro. Y el endeudamiento que genera también, digamos, al tener el tema de los agroquímicos en el campo para... O sea, son perfectos los números, Malene, que vos traes porque muchas veces pasa por ahí, digamos, es una constante de endeudarse de los grandes productores de los terrateros de grandes tierras que tienen. Claro. Para poder seguir continuando con esa producción. Pero ahí si quieren después le pongo un paréntesis, porque estaba escuchando yo los deberes, escuchando el programa. A ver. No voy a salir a hablar algo que me han hablado, por ejemplo. Y sobre la diferencia de la agroecología y la agricultura orgánica. Sí. Bueno, la agricultura orgánica ya es un hecho en el mundo y en realidad lo que pregona es una sustitución de insumos sin sustituir estructuralmente lo que es el agronegocio. O sea, sustituir un producto, un plaguicida de origen sintético con uno de origen orgánico pero comprado a las mismas personas. Bien. Hoy por hoy la mayoría de las agroquímicas ya están a una visión del futuro cercano, la sustitución parcial o en algunos casos total de sus agrotóxicos. Claro. Entonces, la agroecología rompe con eso, es como más subversiva, o sea, pregona que el productor utilice técnicas ancestrales, la propia fabricación de los insumos para la producción, y ahí sí los costos disminuyen bastante. Bueno, pero yo quiero aprovecharte, Luis, que vos estás aquí, para que nos puedas contar, o sea, puedes compartir con toda la audiencia ¿cómo es producir, digamos, dentro de la agroecología? Vos estás haciendo un producto, a mí me gusta eso de cuando te cuentan, viste, mi proceder es los productos son estos. Bueno, yo como contaba en el relato, me fui agroecológico antes de conocer la palabra, o sea, cuando llegó un momento que los químicos sí me disgustaron de una manera ya ineludible y opté por hacer frutales, que son como un manejo más amigable y más fácil de llevar. Y dentro de los frutales está la palta, que es mi principal dedicación. La palta es una especie,
pseudo nativa, está dentro de nuestros orígenes de acá, de la Yunga más arriba, y ella, el cultivo necesita, o sea, le viene muy bien acompañado con un manejo orgánico o natural, ¿sí? Y entonces ahí empecé con la palta. Hace mucho que no utilizo muchísimo, antes de la palabra agroecología, por ejemplo, plaguicidas e incluso hasta glifosato, ¿no? Bien. Donde corto el pasto con máquinas, ¿sí? Bien. De corte de pasto. Y la palta tiene la particularidad que tiene raíces muy superficiales y necesita de tenores altos de materia orgánica y de suelos muy oxigenados. Digamos, dos factores que son que siempre son presentes en la agroecología. Y bueno, y de ahí me dediqué también a la facilitación de productos agroecológicos, ¿no? Bien. Como saliéndome un poco de la producción hacia esa necesidad que notaba en las grandes urbes de consumir productos inocuos, libres de agroquímicos, y me empecé a dedicar mucho a eso, donde tuve contacto con otros productores. Claro. ¿Y de qué manera ese territorio vos lo cuidas, lo proteges para que sea una tierra más nutrida, más fértil? Y bueno, nosotros, eso? la base, digamos, otro estandarte de la agroecología es que la sanidad del suelo se traduce a la sanidad del vegetal y a la producción. Entonces, apuntamos a eso, ¿no? A la sanidad del suelo. Y desde siempre utilizamos guanos de animales y cobertura para evitar que, porque en la planta de la naturaleza está cubierta por suelo, por pasto, y el sol no toma contacto directo con el suelo, porque eso hace que los microorganismos que estén ahí no estén en sus mejores condiciones y vayan desapareciendo, y si vayan yendo a zonas más abajo o desaparezcan. Entonces nosotros hacemos guano, hacemos cobertura, y esa es la base del cultivo. Ahora estamos con un grupo de amigos, de personas, llevando ya práctica agroecológica más específica, haciendo los bioinsumos, la biofábrica, con Lucho Luchazo, que lo conocen, Lidia Borno y Fabricio Toranzo, que nos colabora. Claro, bueno. Eso es nuevo, eso es nuevo. Exacto, eso es lo lo nuevo. que estamos ahí haciendo. Sí. Claro, porque cada zona siempre tiene una estrategia de trabajo dentro de, o sea, no todo es aplicable a cualquier lugar, claro, ¿no? Así que cada uno tiene sus características particulares y bueno, la respuesta a eso. Claro, y según qué siembra, bueno, son como muchos los factores. Lo que yo puedo decir a grandes rasgos, sin hacer un ensayo técnico como nos gusta hacer a nosotros, yo necesito el ensayo, para decir algo lo tengo que ensayar, es que a priori, sin ese ensayo de las parcelas, de los testigos, etcétera, la proliferación de hortalizas que hicimos como muestrario dio muy buenos resultados. Y podría casi afirmar, sin haber tenido una etapa de investigación, vuelvo a repetir, que producida por lo menos a baja escala, no es necesario ningún uso de químicos sintéticos. Y en la provincia, tenemos varios agroecológicos producciones, Mira, tenemos ¿qué capacidad de cobertura, digamos, así? Y agroecológico propiamente dicho, lo que significa la amplitud de la palabra, o agricultura orgánica, pues no es lo mismo agricultura orgánica que producción orgánica, son como del agroecológico. Exactamente, entonces tiene que ser una finca donde haya una biofábrica, que es un lugar donde se produce los bioinsumos, que bueno, abono fermentado, abono líquido, abono sólido, etcétera, caldo de hueso y cosas así. Y no hay mucho de eso. Lo que sí hay son productores que no hacen agroquímicos porque le venden a las industrias que hacen trazabilidad y se preocupan mucho de que no haya agroquímicos. Entonces uno va aprovechando esas cosas, o otros como yo que están en el intermedio, que todavía no lo usan, pero no hacen herbicidas, no hacen nada. Genial. Entonces está como moviéndose el sistema. ¿Y vos crees, Luis, que en la producción de agroecológicos en la provincia, qué porcentaje del mercado llega a cubrir? ¿Acá? Sí. Ya, ¿Te maté? Acá sí me mataste. Pausa. Acá bueno, ese es un trabajo que está haciendo el nodo agroecológico, claro, y que nos cuesta muchísimo. Hay que relevar. Bueno, yo estoy en la comercialización, que es, en realidad, cuando se habla de agroecología, se habla de facilitación. ¿Por qué? Porque como que al productor lo visibiliza, no se pierde el relato, no se pierde la estacionalidad y un montón de cosas que por ahí no vale la pena detallar tanto.
y la mayoría va a mercados concentradores de otras provincias. Mira. Acá todavía hay algunas empresas que están empezando a hacer, tengo unas amigas, Disculpa, cuando hablas de empresa, ¿hablas de qué tipo de empresas? Porque yo, bueno, por ejemplo, hay una finca agroecológica sí, que hacen verduras sin agroquímicos, una amiga, sí, Fernanda Sáenz, sí, que hace alguna especie de bolsones. ajá, Nosotros también en un momento pusimos una verdulería en Tafí Viejo, no nos fue muy bien, o sea, como que el mercado está ahí, acá, bien. ¿no? Localmente. Mira, véngase a Yerbabuena. Sí, Nosotros era más caro que bueno. Pero sí, Nosotros sí, es la andamos idea. como corriendo de un sector Es a la otro. idea. Era en el mercado nuevo de Tafí Ah, Viejo. mira. Sí, sí. ¿Y hemos qué sido- pasó? Porque Tafí Viejo, porque supuestamente que es tan pro y tan... ¿qué Y- pasa con los y ciudadanos? o sea, digamos, la facilitación o comercialización agroecológica, lo que también, otro pilar importante es que corta la cadena de valor. Claro. Y bueno, poner una verdulería con impuestos, con gente, todo, no lo encaré bien. Pero Bien. lo importante es que salga a la finca y llegue a la casa, Claro. casi sin intermediario, fresco, de Claro. estación, sin agroquímicos. Y te hago una consulta, Luis, vos en el contacto con los clientes que te iban a comprar en la verdulería, ¿estaban interesados en el producto, elegían un producto diferenciado o era lo mismo, justo pasaba y compraba y por eso compraba o realmente iban a buscar los productos a tu verdulería? Había algunos que iban a buscar. Y otro que pasaba. Y otros que pasaban, pero el tema es que yo competía con una verdulería que estaba a Claro. 2 cuadras, en la calle, en la vereda. Claro. Bueno, no hay consecuencias, Era total. difícil. Totalmente. Difícil. De todas maneras fue una Bueno. experiencia, ¿no? Bueno, la verdad que Luis, un placer haber compartido este espacio con vos. Quedan como muchas cosas. Yo sé que hay mucho, para Mucho. seguir compartiendo y poder seguir Mucho hablando. escrito acá. Siempre os pasa. Pero bueno, muy agradecido por el espacio, de que te hayas tomado el tiempo de poder venir y compartir. No, por favor, un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.